Y seguramente usted lo escuchó durante la jornada y allí haya sido en vivo o después durante distintas ediciones aquí en Canal 24 Horas. El presidente Sebastián Piñera anunció que desde el gobierno buscarán integrar dentro de la modificación de la reforma de pensiones una excepción que permitirá el retiro de los fondos para enfermos terminales que no cuenten con los recursos para costear los tratamientos. Queremos analizar el impacto que tendría esta medida junto a Guillermo Larraín, economista y ex superintendente de pensiones. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, un gusto. A ver, efectivamente, esto podría darse y si se aprobara, sería, como dicen desde algunas partes del gobierno, que se abre una puerta que debilitaría el sistema. Es que yo creo que no hay que plantearlo como que debilita o no debilita. Yo creo que, si es que entiendo bien lo que el presidente dijo, yo no lo oí, pero si entiendo bien lo que tú pusieron ahí en la pantalla, se trataría de personas que están enfermos terminales que necesitan los recursos para poder financiar su tratamiento. Es bien difícil estar en desacuerdo emocionalmente con el problema. Lo que yo creo es que acá o sea, no me gustaría referirme al tema puntual de una persona que puede estar en ese caso, porque la verdad es que son 2 o 3 personas, o sea, no es mucho, digamos, para la magnitud de la cantidad de afiliados que tiene el sistema y para los desafíos que tiene el sistema previsional. Esto la verdad que es un tema que es relativamente pequeño. Es grande para la persona, es importante para la persona, pero es pequeño para el sistema. Entonces, lo que a mí me preocupa es que esto nos esté desviando la discusión que en realidad debiéramos tener desde la perspectiva del sistema de pensiones hacia formas de darle liquidez y por lo tanto de alguna forma atenuar la frustración que tienen muchos chilenos de que cuando van hoy día a jubilarse encuentran que las pensiones que están obteniendo son muy bajas. Creo que ese es el verdadero problema que tenemos que encontrarle una solución y esto me parece que distrae de ese debate que es el debate necesario que tenemos que tener. Totalmente de acuerdo, pero antes de irnos a ese debate que me parece muy importante, tenemos casos puntuales en los cuales una enfermera en el sur de nuestro país, una profesora también que no puede terminar de pagar su casa por un lado, en otro que las pensiones no traen la misma plata que traían mes a mes y no puede costear su vida. Son casos puntuales que llaman, eso sí, a cuestionar que efectivamente las pensiones están muy bajas. Pero escuchando al gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín, hablaba y decía, sí, cuando se trata de una enfermedad terminal, en definitiva, y siendo muy frío al respecto, lo que está pasando es que la expectativa de vida de esa persona cambia. Por lo tanto, se hablaría de un retiro anticipado solo y cuando esa persona va a vivir menos años de lo que estaba expectado. Hoy por hoy, la expectativa de vida, que también es un tema que el presidente dijo ayer, se tiene que analizar, la tabla. Las mujeres hasta los 90 años, las mujeres que hoy tienen 60, y los hombres que hoy tienen 65 hasta los 85 años. Sí. Por lo tanto, ¿esto cómo incide en la posibilidad de abrir una alternativa a que una persona que no tiene una enfermedad terminal necesariamente, pero que con la paupérrima pensión que tiene, no le alcanza, de verdad no le alcanza, eso es verdad, pueda ocupar todo el monto que tiene ahorrado en este minuto y lo puede invertir en una propiedad que le rinda, aunque sea un poquitito más que lo que tienen las pensiones? Ya, está bien, pero eso fue lo que ocurrió en Perú hace poco más de un año. Y claro, tú encuentras gente que efectivamente hubo un retiro masivo de recursos, la gente estaba muy contenta en un inicio, y esto es lo que yo creo que a muchos políticos les genera como atractividad, porque esto es una forma de darle al sistema previsional un atractivo, ¿no es cierto?, una cosa tangible, buena para la gente, porque claro, si tú puedes sacar algunos millones de pesos, te alivia el problema del minuto. El problema es que los sistemas de pensiones tienen que generar recursos para poder financiar toda tu vida. Y entonces esto yo creo que nos distrae de esa verdadera discusión. Ahora, uno siempre va a poder encontrar casos puntuales donde efectivamente se justificaría, en el caso de una persona terminal, que está enfermo terminal y que no tiene cargas familiares, es bastante obvio que probablemente uno debiera ahí buscar una solución. Pero ¿qué pasa cuando hay carga? ¿Qué pasa cuando una persona tiene un cónyuge, por ejemplo, que esa persona sí va a sobrevivir? ¿Qué hacemos con la pensión de esa segunda persona que no va a poder entonces tener una pensión cubierta por el fondo de su cónyuge? Ahí ya empezamos con problemas, ¿te fijas? Entonces, pero ¿qué pasa con una persona que tiene una enfermedad grave, gravísima, que no tiene plata para el tratamiento y que esa sería su posibilidad de sobrevivir? Yo creo que eso es un problema de salud, no es un problema de pensiones. Entonces, si queremos tratar a la persona, si queremos darle una solución a aquellas personas que están en enfermedades terminales y que no tienen recursos para financiar su tratamiento, veamos, el problema es de salud, no es de pensiones.
O sea, lo que estamos tratando es de vestir un santo para vestir otro. Entonces, eso me parece que es equivocado. Si en realidad se trata de personas que no tienen recursos y que están en enfermedades que no están cubiertas por el auge, quizás la discusión es que hay que probablemente extender las coberturas del auge hacia esas enfermedades. Pero no creo que tengamos que utilizar los recursos de pensiones para hacer cargo de ese problema. Yo creo que es un problema de salud y hay que tratarlo dentro del ámbito de la salud. Ahora, ¿coincide con que hay un paternalismo estatal cuando no se pueden disponer de los fondos? Porque otra de las preguntas que ha surgido es, ok, ¿somos o no somos dueños de esa plata que tenemos y que nos están administrando? Bueno, el derecho de propiedad sobre los fondos de pensiones es algo que ha salido efectivamente en la discusión última, y efectivamente es un derecho de propiedad que dentro de la escala de fortaleza de los derechos de propiedad está bastante abajo. Eso es verdad, ¿no es cierto? Este teléfono es mío, me pertenece y nadie pone en duda que eso yo puedo hacer lo que quiera con el teléfono. Pero con los fondos de pensiones no. Ambos son en alguna medida propiedad privada. Lo que pasa es que esto es mucho más fuerte que lo otro. Lo otro son recursos que te pertenecen, que van a financiar tu pensión, pero que no puedes hacer lo que quieras con ellos. Ahora, esto es un problema filosófico bastante grande, porque lo que justifica la seguridad social, en primer lugar, es que la gente tiene una incapacidad para poder mirar a largo plazo y, por lo tanto, ahorrar cuando uno es joven para financiar la vejez. Y eso, que era el argumento tradicional para obligar a un muchacho de 28 o una muchacha de 30 años para que ahorre, pensábamos que de alguna forma esa miopía se iba corrigiendo con el tiempo, pero no se corrige con el tiempo. En particular, no se corrige con el tiempo porque además la expectativa de vida se ha alargado tanto que hoy día una persona, como tú acabas de decir, una mujer a los 60 años, tiene expectativa de vida hasta los 90. Y más, en realidad, tiene más. Y por lo tanto, la verdad es que es problemático. Esa miopía no se acaba y por lo tanto lo que justifica la obligatoriedad de cotizar siendo muy joven, nos estamos dando cuenta hoy día que también se ratifica a los 60. Pero esa miopía no se acaba porque el ser humano es incapaz de proyectarse a ese nivel o porque o se cree Superman durante X cantidad de años, o no se acaba porque yo sé que esas pensiones a mí no me van a dar para vivir. O sea, lo primero es que yo creo, no es que se crea Superman, lo que pasa es que tú tienes a los 60 años o a los 65 en el caso de los hombres, tienes necesidades y por lo tanto que te digan que hay un fondo que te pertenece y que te gustaría acceder a él, bueno, es súper tentador para poder financiar esas necesidades que tú tienes a esa edad. Ahora, lo que la gente no logra ver es que en algún minuto vamos a tener 80. En algún minuto vamos a tener 85 o 90 años y ahí, en ese minuto, la pregunta es cómo vamos a financiar nuestra vida. Claro, uno puede decir el Estado se encargará y quedar un poco a merced de que los políticos del futuro decían qué hacer con las pensiones en aquel entonces. Yo creo que eso es algo que no debemos, es una precarización de la existencia de las personas que tenemos que tratar de combatir. Entonces, lo que creo que tenemos que hacer es buscar un mecanismo, y hay mecanismos, o sea, esto lo interesante es que hay mecanismos para poder simultáneamente mejorar las pensiones con dignidad y para todos los chilenos. Vamos a ir al mecanismo, pero solamente antes de eso, si las pensiones a mí me alcanzaran para poder vivir tal cual como vivo yo hoy, ¿ya? Con otras necesidades, sí, tal vez más de salud, menos de colegios, etcétera. Pero si a mí las pensiones me alcanzaran, ¿esa miopía no se ahorraría? ¿Esa tentación de sacar los fondos cuando tengo 65 y no para tener un auto más entretenido? No, sí, para pagar una casa, para poder salir adelante una enfermedad. ¿No sería distinta la forma de poder afrontarlo? No, creo que la respuesta es empírica. No creo que podamos hoy día especular, tú y yo acá, si es que en realidad una persona a los 60 o a los 65 años tiene más o menos miopía. Yo creo que es un dato empírico. Entonces miremos lo que hizo Perú, que es un país más o menos similar al chileno. Y lo que ocurrió en Perú es que mucha gente utilizó la plata efectivamente para comprar algún activo que le generara una renta. Por ejemplo, gente que compró almacenes, que compró taxis, que compró, como decías tú, una propiedad. Y eso efectivamente es algo que una persona a los 60, 65 años puede manejar el taxi, puede gestionar el almacén. La pregunta es, ¿qué voy a hacer en 20 años más? Cuando tú tengas 85 años, ¿voy a estar en condiciones de manejar el taxi? Y la respuesta es no. Y entonces, ¿qué va a pasar en aquel entonces? El fondo te lo consumiste, vas a quedar entonces en una situación muy, muy precaria. O dependes de tus hijos o dependes del Estado que te dé transferencia. Yo creo que tenemos que buscar una solución distinta. La solución peruana creo que es mala.
es una mala solución para los peruanos, y entonces busquemos cuál es la solución para Chile. Si es que tenemos un problema hoy día con los enfermos terminales, entonces miremos a salud cómo estamos dando la solución al problema de ese enfermo particular. Creo que ahí está la discusión. Si tenemos un problema con el financiamiento de la vivienda, habría que ver exactamente qué fue lo que pasó en ese caso, que una persona está en esa situación. O sea, es bastante obvio que las pensiones son bajas, bueno, subamos las pensiones. Pero no es la forma dándole liquidez al fondo para esta... Ya, ¿y cómo se logra entonces subir las pensiones? Bueno, yo creo que hay una mezcla de cosas. El gobierno tiene, yo creo, en parte una solución que hay que fortalecer el pilar solidario, y eso quiere decir meterle más recursos, más rápido que lo que el gobierno está planteando. Nosotros debiéramos llegar, hoy día estamos gastando, para que tú tengas una idea, el orden del 0,7% del producto en el pilar solidario. Eso es a todas luces insuficiente. Hoy día el pilar solidario está muy focalizado en el 60% más pobre del país, con una escala decreciente, o sea, ayuda bastante a los sectores de ingresos más bajos y un poquitito menos a medida que la gente tiene un poco más de ingresos, pero para en el 60%. Y el problema que tenemos es que entre el 60 y el 90% de la población, en ese orden son personas que viven bastante al 3 y al 4, bastante apretados en términos de su financiamiento. Entonces, lo que tenemos que pensar es que tenemos que pensar nuestra política social de una forma distinta. La política social chilena ha estado habitualmente pensada en los más pobres, que efectivamente son los que en primer lugar necesitan apoyo. Pero hoy día el problema es la clase media. La clase media, que está en el 60%, 70%, 80%, tú no logras distinguir muy bien los ingresos entre una persona que está en el 55, en el 65 o en el 75% del orden de ingresos en Chile. No es muy distinguible. Entonces, hoy día la política social distingue y penaliza al que está en el 61, en el 62. Y creo que tenemos que buscar formas de seguridad social más universalistas. Esta es una solución. Entonces hay que meterle plata al pilar solidario, extender los beneficios más a la clase media. Esa es una. Pero lo segundo es que el sistema previsional está pensado muy, como tú sabes bien, desde la perspectiva del ahorro. Acá el 10% ha ido siempre a acumular ahorro en cuentas individuales, y eso es una parte de la solución, pero no es toda la solución. Otra parte de la solución es tener un colchón de gasto estatal importante, más importante que el que tenemos hoy día, eso también es. Pero le falta un elemento adicional, que es un elemento de seguro. Hoy día los seguros contemplados en el sistema previsional son muy débiles. El gobierno en esta propuesta lo que está creando es un consejo, el famoso CAS, el Consejo Autónomo o Administrador de Seguros Sociales, que es un consejo que va a administrar, en principio, se llama de seguros sociales, pero en la propuesta actual, en lo que está hoy día en el texto, es más ahorro, de otra forma, pero sigue siendo más ahorro. Yo creo que tenemos que ir realmente a un esquema de seguros sociales, y eso es lo que le falta a este sistema. Si mezclamos fortalecimiento del pilar solidario con un sistema eficiente de seguros sociales con una parte del 4%, yo creo que vamos a poder darle a los chilenos en realidad un incremento importante de pensiones con dignidad, y que los problemas de salud los vea salud. Si es que hay un problema en vivienda, bueno, veamos los problemas de vivienda. Guillermo Larraín, podríamos seguir conversando, pero lamentablemente los tiempos en televisión se nos acaban. Muchísimas gracias por venir a Canal 24 Horas.